de su palabra, que es preciosa, es poderosa, es viva, es eficaz, es como una espada que penetra, es como un pan que alimenta, es como una lámpara, una antorcha que ilumina la oscuridad, es un espejo en el que podemos vernos. Son tantos los ejemplos que la Escritura nos da. Y por eso en esta tarde, Señor, queremos que cuando se predique y se exponga tu palabra, todos y cada uno de los que estamos aquí podamos escucharla con alegría, pero también con suma reverencia y temor, Señor, sabiendo que eres tú el que hablas a nuestras vidas a través de tu preciosa palabra. Gracias por este tiempo precioso que hemos tenido, donde hemos cantado, hemos expresado nuestra adoración a ti. Y queremos en este momento que tú tomes el control y que todo cuanto se haga y se diga y se comparta hoy aquí sea dirigido por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por todo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero llevarles nuevamente, por favor, al capítulo que se ha leído en esta tarde. La porción, si recuerdan, era Mateo, capítulo 21. Estamos en estos días recordando de una manera especial la última semana de la vida de Cristo. Es una lástima que una semana en la que se recuerdan cosas tan bonitas y tan importantes se haya plagado y se haya llenado de idolatría, porque nada más lejos de la realidad. Dios odia, Dios aborrece la idolatría. Dios no soporta que los hombres vayan detrás de imágenes, aunque tengan forma de hombres que recuerden a personajes de la Escritura o mujeres, ¿verdad? O incluso de Él. El Señor aborrece la idolatría y la prohíbe tajante y categóricamente en la Escritura. En todas las Biblias del mundo podemos encontrar los famosos 10 mandamientos, y no solamente en los 10 mandamientos, sino que cuando leemos la Escritura nos damos cuenta de que a Dios no le agrada que si quieres adorarlo a Él a través de otros dioses, a través de otras imágenes, intentes acercarte a Él. Si quieres servirle, no sé si es así o no, pero si quieres servirle, si quieres conocerle, vete directamente a Él. Él no necesita intermediarios. Él mismo dijo: venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No te desvía a un santo, no te desvía a una persona, sino que Él te dice directamente: ven a mí. Ven a mí, si estás trabajado, cargado, deprimido, desorientado, confundido, etcétera, etcétera, ven a mí directamente y tú y yo arreglamos lo que tengamos que arreglar. Es más, la Escritura dice que no hay mediadores, no hay otros medios, no hay otros intercesores entre Dios y los hombres más que Él. Él es el único que puede interceder delante de Dios Padre por nuestra vida. Así que, repito, es una lástima que esta semana en la que estamos recordando cosas tan importantes como su entrada triunfal en Jerusalén, como su muerte, su resurrección, su ascensión, el nuevo pacto, etcétera, etcétera, pues se haya plagado de idolatría. Y lamentablemente vamos a ver en estos días en televisión y por las calles, vamos a ver cómo gente hace unos esfuerzos tremendos cargando unos pesados tronos, creyendo que esa es la forma correcta de adorar a Dios. Y yo vengo hace muchos años diciéndolo, pero se ve que no llega el mensaje o no quieren hacer caso. Hermanos, esos tronos tan pesados, si les pusieran unas rueditas en las 4 esquinas, sería mucho más fácil moverlos. Sería mucho más cómodo. No sé cuánto pesa un trono de eso. No sé si hay alguien aquí que en algún momento participó de cargar esos pesados tronos que dice que tienes que llevarlo con tu cerviz. Pues oye, con unas rueditas, estas típicas que se le ponen a los andamios, los podrías sacar y mover. La rueda fue inventada hace muchos siglos. Es una lástima que algunos todavía no se hayan dado cuenta de que no hace falta cargar esos tronos. De hecho, no hay que cargar esos tronos ni con ruedas ni sin ruedas. Porque el Señor no hay que cargarlo, es Él el que nos carga y el que nos lleva a nosotros. Gracias a Dios que hemos salido de esa oscuridad y de esa auténtica ignorancia, porque es tremendamente lamentable ver a miles, por no decir millones de personas, detrás de imágenes de talla, de oro, de piedra, de plata, de bronce o del material que sea, creyendo que están dándole culto al Dios eterno y al Dios vivo y verdadero, cuando la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo honrarás y servirás. Cuando la Biblia dice que no tenemos que hacernos imágenes de talla ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de la tierra. No podemos adorar ese tipo de imágenes y de esculturas.
Yo sé que forma parte de, digamos, del folclore nacional, yo sé que forma parte de la tradición y de la cultura, pero como dijimos hace poco, hermanos, no es la cultura la que nos tiene que dirigir, sino es la palabra la que nos tiene que dirigir. Y la palabra es muy clara y categórica en esto. Y Él no permite que se adore su nombre y su persona a través de imágenes de talla. Yo espero que todo esto ustedes lo tengan bien claro, no lo estoy simplemente diciendo por si alguien todavía tiene la duda de que pueda adorar a una virgen, a un santo, a quien sea, y al mismo tiempo a Dios. No te confundas, no te montes tu cristianismo a tu manera porque te vas a equivocar. Gracias al Señor tenemos el manual, y en el manual, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, tenemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y de lo que estoy hablando no le agrada para nada al Señor, en absoluto. Más bien todo lo contrario. Ahora bien, en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, se nos relata una historia muy interesante que curiosamente es una de las pocas historias que la cuentan los 4 evangelistas. Sabéis que, por ejemplo, hay cosas que Juan cuenta que Mateo ni las toca, ni las menciona, o viceversa, o Lucas, o Marcos. Sin embargo, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén se menciona en Mateo 21, en Marcos capítulo 11, en Lucas capítulo 19 y en Juan capítulo 12. ¿Qué significa el hecho de que Jesús entrara triunfalmente en la ciudad de Jerusalén? ¿Saben ustedes que Jesús aproximadamente cuando tenía unos 30 años de edad, comienza su ministerio público? Hasta los 30 años de edad prácticamente no tenemos información, salvo algunos pequeños detalles. Es realmente a la edad de 30 años cuando él arranca y se da a conocer públicamente, se va al río Jordán, lo bautiza Juan el Bautista, posteriormente se va al desierto de Judea por aproximadamente 40 días en ayuno y en oración, y cuando él vuelve, pues él comienza a predicar la buena nueva, la Besorá, el mensaje de salvación, el mensaje que el mundo estaba esperando que alguien lo predicara, pero que todavía no había llegado el momento de predicarlo. 3 años utiliza el Señor para preparar a sus discípulos, para sanar a centenares, tal vez miles de personas, para demostrar que Él no era un impostor, un engañador, un falso, sino que verdaderamente Él era el verdadero Mesías. Y la última semana de la vida de Cristo, antes de que lo crucifiquen, comienza con este relato tremendamente interesante de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Dice la Escritura que Él entró no caminando, podía haberlo hecho. Siempre iba caminando el Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, pero ese día se montó sobre un pollino de asno. Dice en Mateo 21, versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Si vamos a Zacarías capítulo 9, versículo 9, Zacarías es un hombre que vivió mucho tiempo antes del Señor Jesucristo. Cuando él escribe su libro, en el capítulo 9, versículo 9 de Zacarías, fíjate lo que él escribió. Tal vez él no era consciente de lo que estaba diciendo. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión. Sión es uno de los nombres que se le da a Jerusalén. Jerusalén recibe un montón de nombres y uno de ellos es Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que no era casualidad que el Señor Jesucristo escogiera un animal tan humilde y sencillo como un borrico, un asno, para entrar triunfalmente en la ciudad de Jerusalén, sino que todo aquello estaba profetizado, todo aquello estaba ya escrito, todo aquello estaba ya bien organizado para que se pudiera reconocer si verdaderamente Él era o no el Mesías que el pueblo de Israel y el mundo en definitiva estaba esperando. Él entró triunfalmente en Jerusalén y toda la ciudad, que en aquel momento no era una ciudad de millones de habitantes, pero sí era una ciudad que en aquel momento había muchas visitas porque era la fiesta de la Pascua, la que se estaba celebrando, pues él entra triunfalmente en Jerusalén y toda la ciudad, dice la Biblia, que comienza a decir Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, le dan un recibimiento, una bienvenida espectacular, y probablemente muchos de los que participaron de esa cordial bienvenida
seguramente en lo más profundo de su corazón albergaban el deseo de la restauración de la monarquía. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se profetizaba de que un descendiente de David, de la casa de Judá, volvería otra vez a ocupar el cetro y la autoridad, y el imperio romano sería totalmente humillado y destruido. No es que le dieron la bienvenida simplemente porque lo aceptaban como Mesías y nada más, sino que en lo más profundo de su corazón, incluso en el corazón de los discípulos, ellos creían que los romanos en esa semana iban a ser destruidos, humillados y lanzados fuera, y por fin Israel volvería a ser y a recuperar aquella gloria perdida que tuvo en los tiempos del rey David y posteriormente del rey Salomón. Le dan la más cordial bienvenida, pero curioso que antes de que termine la semana le están pidiendo a Poncio Pilato que lo crucifique. Qué variables son las multitudes, ¿no? Qué variable a veces el corazón del ser humano. Hoy te levanta, mañana te tira, hoy te adora, mañana te apuñala. Eso lo vivió en carne propia el Señor Jesucristo. Él sabía perfectamente que toda aquella masa, aquella multitud de personas que estaban allí aclamándole y adorándole y tumbando o poniendo en el camino sus mantos y cogiendo ramas de palmera, dándole la bienvenida, él sabía perfectamente que esas mismas personas le iban a pedir a Poncio Pilato que lo crucificara. Lo sabía, pero él, a pesar de ello, entra en la ciudad y lo primero que hace, se dirige al templo de Jerusalén. Ahora, sé que la mayoría de ustedes lo saben, solamente lo recuerdo, que ese templo que visita el Señor Jesucristo, que no era la primera vez que lo visitaba, no es el templo que construyó el rey Salomón. El primer templo de Jerusalén, como bien saben ustedes, el objetivo era construirlo David. Pero el Señor no le permitió al rey David construir el templo, pero sí le permitió a su hijo hacerlo. Salomón construye un templo realmente espectacular, un templo que era una de las maravillas del mundo en aquel tiempo. Pero ese templo, tiempo más tarde, fue destruido por rebeldía, por desobediencia, en fin, por todos los motivos que ustedes conocen perfectamente. Los babilónicos vinieron de lejanas tierras, sitiaron la ciudad durante muchísimo tiempo y definitivamente le prendieron fuego al templo, lo destruyen, también la ciudad, también las murallas, y son llevados cautivos, muchos de ellos, a Babilonia por 70 años. Cuando vuelven del cautiverio, las tribus del sur, ¿saben cuáles son las tribus del sur? Benjamín y Judá. Pues dice la Biblia que reconstruyen otra vez el templo. Y este segundo templo es el que Herodes amplía y todos los judíos estaban tremendamente orgullosos de él. Este es el segundo templo construido en los tiempos de Esdras, en los tiempos de Zorobabel, en los tiempos de Nehemías, ¿verdad? Y este es el templo que visita en varias ocasiones el Señor Jesucristo. Este es el templo donde él fue con sus padres cuando era niño. Este era el centro religioso de la época. Todos los sacrificios y las fiestas anuales, las obligatorias, pues se celebraban en la ciudad de Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Ese templo hoy en día no se puede visitar porque simplemente no existe. Otra vez lo volvieron a destruir, no en este caso los babilónicos, sino los romanos. En el año 70 después de Cristo, en el año 70 de nuestra era cristiana, a través de Tito, el hijo del emperador Vespasiano de Roma. Así que no hay templo en Jerusalén, pero en aquel tiempo el templo de Jerusalén era el orgullo nacional, era el lugar donde los judíos subían supuestamente a adorar a Dios. Y el Señor, cuando entra triunfalmente en la ciudad de Jerusalén, lo primero que hace es ir al templo, a orar, a presentarle sus respetos al Señor, en fin, a lo que fuera. Dice en el versículo 12, y vamos a leer esta porción que no se ha leído esta tarde, en Mateo 21, 12, que Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está. Escuchen bien, escrito está, ahora veremos dónde. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Sin nada que ver, esto tiene que ser una casa de oración, de comunión, de relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre, pero nada más lejos de la realidad. Esto no es una casa de oración, esto no es un lugar santo, para ustedes tal vez lo sea, pero esta casa de oración, este templo de Dios,
ustedes la habéis convertido en una cueva de ladrones. Sigo leyendo en el versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y termino con el verso 17, que dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Qué tristeza tan grande se tuvo que llevar Cristo cuando entra al templo de Jerusalén, lo que tenía que ser casa de oración, un lugar sagrado, y se encuentra que han convertido su casa en un mercadillo, en un lugar donde se compran, como dice aquí, y se venden animales, palomas y otros animales, para supuestamente después presentarlos en sacrificio a Dios. Qué dolor tan grande tuvo que sentir el Señor cuando entra en aquel lugar que había sido diseñado, edificado con tanto esfuerzo y cariño, y se encuentra que aquel lugar, nada más lejos de la realidad, aquello es un desastre, donde hay suciedad, donde hay desorden, donde hay comercio, donde hay negocio. Y el Señor, dice la Biblia, que les recuerda a todos los que estaban allí presentes en aquel momento, que ya se había dicho en el Antiguo Testamento, y quiero que leamos ese versículo, y lo encontraba esta tarde, está en Isaías 56:7, que ese templo, que esa casa, con el paso del tiempo, se tendría que convertir en lo que Él dijo que era, en una casa de oración, en un lugar donde la gente podía subir y estar tranquilos, sin ruidos extraños, sin suciedades, sin desorden, con santidad, ¿verdad? Con una presencia del Señor maravillosa. Pues ya el profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 7, mira lo que había dicho. Estamos hablando casi 800 años antes de Cristo, Yo los llevaré a mi santo monte, dice el Señor. Los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cuántos dicen amén? Encontré este versículo, mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos, en la sinagoga más antigua de Jerusalén, la sinagoga de los Caraítas, de un rabino que se llama Obadía. Ellos sabían perfectamente que en aquel lugar no se podían hacer estas cosas. ¿Quién había permitido, quién les había dado permiso a estos cambistas, a estos vendedores de animales que cambiaban también la moneda? ¿Quién les había autorizado meterse en ese edificio santo y sagrado a hacer ese negocio? Bueno, detrás de todo esto, si estudiamos la historia secular, sabemos que estaba nada más y nada menos que Anás y Caifás, los cuales eran el suegro y el yerno. Ellos habían permitido que esos puestos, ¿verdad?, esos chiringuitos, se montaran dentro del templo, y cuando la gente venía para presentar su sacrificio correspondiente, si traía un animal, automáticamente le decían, ese animal no sirve, por esto o por aquello, quedaba descartado. Imagínate una persona que había venido caminando de lugares lejanos, que de repente el animal que había cuidado con tanto cariño y con tanto esmero, te diga un representante de Dios o de la ley que ese animal no sirve. ¿Qué haces? Tienes que comprar otro animal al precio que yo estipule, al precio que yo te diga. Era un negocio, hermano, era un abuso, era realmente algo vergonzoso que estos dos personajes llamados Anás y Caifás, representantes de Dios como tenían que ser en aquel tiempo, habían permitido a toda esta gente que entraran al templo e hicieran todo este tipo de negocio y de comercio, y el Señor no se sintió nada cómodo. ¿Cómo es que se sentían cómodos los sumos sacerdotes y el Señor no? ¿Cómo es que la gente subía y no se sentía mal por ver palomas y ovejas y cabras y bueyes por aquel lugar, por aquel recinto sagrado? Y el Señor Jesucristo, nada más entrar, lo primero que hace es volcar las mesas. Dice en otro evangelio que hace como un látigo con cuerdas y expulsa a esa gente de allí adentro, vuelca las mesas
tumba las sillas y declara: esto no es una cueva de ladrones, sino esto tiene que ser una casa de oración. Es interesante notar cómo el hombre llega a perder la sensibilidad, a cauterizar su conciencia de tal manera que aquello que el Señor aborrece, algunos terminan amándolo, y aquello que el Señor ama, algunos terminan aborreciéndolo. Hace muchos años leí un libro donde había 5 puntos principales. Se llamaba La mente renovada. Y uno de los puntos de ese libro decía que una de las cosas que todo creyente, toda persona que presume de haber nacido de nuevo y de conocer al Señor, debería de llegar un momento en su vida de sentir lo que Dios siente, tanto por lo malo como por lo bueno. Llegar un momento en el que digas: yo no puedo hacer eso, yo no puedo participar de esa fiesta o de esa celebración o de esa liturgia o de lo que sea, porque me siento mal, porque el Espíritu de Dios no me da paz y no creo que Dios quiera que yo haga que haga parte, que forme parte de esa actividad. Y por otra parte, tener la sensibilidad espiritual para saber dónde Dios está y dónde Dios no está. Es una lástima ver a creyentes que se sienten bien en todos los ambientes. En ambiente de la iglesia, en el ambiente del mundo, en ambientes de borrachera, en ambientes donde hay un retiro, un campamento de jóvenes o de la iglesia, y es como que son una especie de camaleones. En todo lugar se acomodan y en todo lugar se sienten cómodos y a gusto y participan, y a veces hasta pasa desapercibido en ciertos y determinados ambientes que esa persona es un hijo de Dios o una hija de Dios. Cristo no era así. Cristo había lugares donde Él se sentía cómodo y se sentía a gusto. Pero había lugares como por ejemplo en este momento, en el templo de Jerusalén, donde Él no se sentía absolutamente nada cómodo. Es más, toma parte activa, no dice: bueno, voy a mirar para otro lado, que sigan esto haciendo de las suyas, yo voy a lo mío y entro y salgo. No. Él no va a permitir bajo ningún concepto que su casa, no nos olvidemos que era su casa, era su templo, lo convirtieran los hombres en un negocio y en un comercio. ¿Qué diría el Señor si apareciera por las calles de nuestro país en estos días y viera todo el negocio y todo el circo religioso que los hombres han montado, y muy bien, dicho sea de paso, en torno a su persona y en torno a su presencia? ¿Cómo se sentiría el Señor si ve a gente que va por las calles con cadenas y descalzos y con los cucuruchos esos que se ponen en la cabeza, los capirotes, y crucificándose y dándose con látigos en la espalda? ¿Qué diría el Señor? ¿Podría el Señor sentirse a gusto en la Semana Santa, ahora cuando saquen al Cristo de la Laguna, o cuando saquen al muñeco de Candelaria, o en la Semana Santa de Sevilla? ¿Cómo se sentiría el Señor en esta fiesta que algunos creen que son las más santas y las más maravillosas y más cristianas del año? Estoy seguro que el Señor también tomaría parte activa y por nada del mundo se sentiría nada cómodo viendo cómo los hombres otra vez, 2000 años después de Él, no terminan de aprender la historia y vuelven otra vez a negociar y a comerciar y a manipular las Escrituras. Y como me dijo una vez una persona: bueno, las imágenes no son tan malas como ustedes dicen, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Hay que ser bruto e ignorante para llegar a esos extremos en la vida. Amén, hermanos. Ahora Jesús entró en ese templo y lo limpia. Te quiero hacer 2 preguntas. La Biblia dice que Él ha decidido ahora no vivir en templos, no vivir en catedrales ni en iglesias, sino en seres humanos. La Biblia dice que ahora somos el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora, el cual vive en nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. ¿Vive realmente Cristo en tu corazón? ¿O eres simplemente una persona que va y viene a una iglesia evangélica, católica o del nombre que sea? ¿Realmente Cristo vive y mora en tu corazón? ¿Realmente Él es tu Dios y tu Señor? ¿O es un añadido más en la mochila de la vida que llevas a la espalda? ¿Es realmente el Señor de tu vida? Valga la redundancia. ¿Él ha entrado triunfalmente en tu vida? ¿Él es tu autoridad? ¿Él es el que manda en definitiva? ¿O sigues mangoneando y dirigiendo tu vida tú? ¿Es realmente Él el Señor de tu vida? ¿O es el que te ayuda cuando necesitas ayuda y después te ayuda y te olvidas y ahí te quedas? ¿Ha entrado triunfalmente, poderosamente, realmente el Señor Jesucristo en tu vida? ¿Sí o no? Porque una cosa es creer en Él, que hasta el diablo cree.
Y otra cosa es tenerlo a Él dentro de nuestra vida permanentemente, sabiendo que Él vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden o no? Ok, si es así, si Él entra en el templo hace 2000 años y no se siente cómodo, como habéis visto, y no se sienta a gusto, y tiene que expulsar una serie de cosas que no tienen por qué estar allí, porque hay creyentes que dicen que tienen a Cristo en su corazón y no expulsan y echan de su vida actitudes, palabras, pecados y vicios, que si el Señor viniera personalmente y te mirara a los ojos, te diría: ¿por qué si me llamas Señor? ¿Y por qué si te llamas hijo o hija mía? ¿Por qué en tu vida todavía hay cosas que no me agradan? Porque el Señor no entró al templo y miró a otra parte, sino que el Señor entró al templo y lo limpia de adentro hacia afuera. Los seres humanos, incluso en algunas congregaciones, son expertos en intentar cambiar la apariencia de la gente, en medir la santidad de la gente, y sobre todo de las mujeres por la largura del cabello o por la forma como visten. Y miden la santidad por cómo visten o cómo no visten, o cómo caminan o cómo no caminan. Y podemos cambiar. De hecho, hay gente que cambian por fuera, porque por fuera es mucho más fácil que cambiar por dentro. Pero el Señor no solamente viene, en algunos casos por supuesto que sí, a cambiar nuestra apariencia exterior, sino que viene a cambiar nuestro corazón podrido y destruido por el poder del pecado. El Señor viene a echar fuera lo que Él no permite que esté dentro. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo es posible que hay personas que se llamen cristianos y vivan en pecado? ¿Y cómo es posible que nos llamemos cristianos y digamos que Él está dentro de nuestro corazón y no nos sintamos mal por algunas cosas que hacemos, tocamos, vemos o sentimos? Ahí hay una dicotomía, ahí hay algo que no encaja, ahí hay algo que no funciona. Porque el Señor, cuando entra al templo, lo primero que hace es lo limpia. Y creo que lo primero que quiere hacer el Señor en cada uno de nosotros es limpiarnos de adentro hacia afuera. Y no decir: bueno, ahora voy al culto, pero sigo siendo un borracho, o sigo siendo un mujeriego, o sigo siendo un homosexual, o sigo siendo un ladrón, o sigo siendo... no sé, ponle el adjetivo que quiera. Yo sé que hay en algunas iglesias que se pueden hablar de ciertos y determinados pecados, pero ya parece que otros no se pueden tocar. Mira, aquí tocamos todos los palos habidos y por haber, como en el flamenco, ¿sabes? Y llamamos al pecado como Dios lo llama, pecado y punto. Y no hay ni pecado venial, ni mortal, ni blanco, ni negro, ni bueno, ni malo, sino que lo que es pecado y punto. Te guste a ti o no, porque no predico para agradar tus oídos. No predico para caerle bien a ustedes. A estas alturas de mi vida y con la edad que tengo, créame que me da exactamente igual lo que la gente diga, si le gusta o no le gusta el mensaje. La Biblia nos enseña en su palabra que cuando el Señor entró en el templo lo limpió. ¿Y cómo es posible que hay personas que no se dejen limpiar y tratar por el Señor cuando llevan años y años viniendo a la iglesia, escuchando cientos de mensajes y de predicaciones y de exposiciones de la palabra de Dios? A lo mejor no es que esté dentro. A lo mejor tú crees que lo tienes en tu vida, pero hace mucho tiempo que se mandó a mudar y no sabes ni dónde lo has perdido. Porque la Biblia nos cuenta que hasta sus propios padres llegó un momento en su vida en el que perdieron a su hijo y no se habían dado cuenta. Y cuando María le pregunta a su marido José: ¿dónde está el niño? José dice: no sé, pensé que estaba contigo. Y la madre le responde probablemente: pues yo también pensé que estaba contigo. Al final ni con el padre ni con la madre lo hemos perdido, y tienen que dar marcha atrás en una de estas fiestas que se celebraba en Jerusalén en el templo y reconocer que lo han perdido. Se han despistado, se han distraído. Uno creía que lo tenía el otro lo tenía uno, y la realidad es que el niño se quedó en Jerusalén. Cuando llegan, ¿dónde lo encuentran? En el templo, hablando allí con los sabios de la época, haciéndole preguntas difíciles y respondiendo cosas que les dejaba con la boca abierta. Y hay personas que a lo mejor han perdido la presencia del Señor y no se han dado cuenta. Pero es que no creas que es el primer caso, es que ya también en la antigüedad hubieron personas que jugaron y coquetearon tanto con el pecado que se acostumbraron a jugar de una manera u otra, y dice la Biblia que no se había dado cuenta que el Espíritu del Señor se apartó de él y pensaba que aún podía hacer lo que le daba la gana y el Señor está con él. Y le pasó a Sansón.
Y le pesó a Saúl. Claro, algunos dirán, bueno, pero eso era el Antiguo Testamento. Pues venga, vámonos al Nuevo. A algunos que les gusta mucho el Nuevo o el Antiguo cuando les conviene. Y la iglesia de la Odisea de hermanos nuestros en la fe, la iglesia de Vida Nueva en la Odisea, ¿la conocen? No, yo tampoco. La iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis, no eran cristianos, no eran nacidos de nuevo, no eran bautizados en agua, no creían en el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, igual que nosotros. Pero en vez de en Santa Cruz de Tenerife, se reunían en un lugar llamado La Odisea, en Turquía. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habían perdido la gloria, la presencia del Señor y no se habían percatado, no se habían dado cuenta de ello. ¿A quién le cantaban entonces? ¿A quién le estaban celebrando el culto? Si el Señor estaba fuera en la puerta de una forma metafórica, ¿verdad? Tocando y llamando, ¿a quién le cantaba esa gente? Y encima dice, si alguno oye mi voz, yo creo que ya algunos ni oían la voz de Dios, estaban tan sordos, estaban tan cauterizadas sus conciencias, estaba tan petrificada el alma de algunos allá adentro, que ni siquiera se habían dado cuenta de que ya el Señor no estaba en el culto, pero el Señor llama y dice, si alguno todavía tiene interés, ¿te das cuenta cómo podemos decir que somos cristianos y haber perdido el escudo por el camino, o la espada, o el yelmo, o la coraza? ¿Te das cuenta cómo si no cuidamos nuestra salvación con temor y con temblor? Puede ser que seas como una vela humeante donde un día ardió el fuego, pero que ya no arde nada. Yo estoy plenamente convencido de que a los cambistas del templo no les hizo ninguna gracia tener que dejar el negocio porque Cristo los había expulsado. ¿Creen ustedes que dijeron, gracias Señor, por fin viene alguien a cantarnos las 40, a decirnos las verdades como puño? Gracias Señor. Estoy seguro que al arrogante y soberbio de Anás y de Caifás, que iba con un bastón dándole golpes a la gente porque no permitía que se le acercaran, porque era tanta la santidad y la unción y la autoridad que tenía, que así cuenta la historia que eran, pues estoy seguro que no les hizo ninguna gracia ver a Jesús que entrara al templo y le rompiera así en media hora todo el negocio de años. Además, no se olviden, era la Pascua. Miles y miles y miles de judíos habían venido de todas partes del país y del extranjero a celebrar la Pascua. Y ahora llega este carpintero de Nazaret que no sabemos quién es y nos rompe todo el negocio. ¿Pero qué se ha creído este hombre? A nuestra carne no le va a hacer ninguna gracia que el Espíritu de Dios nos convenza y nos limpie de adentro hacia afuera. A nuestra carne no le va a hacer ninguna gracia de que le diga el Señor, eso no me agrada, eso tienes que dejarlo, eso tienes que echarlo de tu vida. Estoy seguro que a nuestra carne no le va a hacer ninguna gracia. Pero el objetivo nuestro, ¿cuál es? ¿Agradar a la carne o agradar a Dios? Si tu objetivo es agradarte a ti mismo, este lugar no ha sido creado, diseñado para ti. Aquí te vas a sentir muy mal. Te lo digo de antemano. Si tú lo que quieres es pecar el viernes y el sábado y venir el domingo con cara de niño bueno, aquí te vas a sentir muy mal. Porque puede ser que a lo mejor un mensaje sea de información, histórico y tal, y aprendas muchas cosas, pero tarde o temprano te vas a sentir muy mal. Porque hay cosas que vas a tener que dejar sí o sí. Si quieres ir en serio con Dios. Si no quieres ir en serio con Dios, pues, en fin, tendrás que montarte tu vida a tu manera. Pero vemos que el Señor entró y lo primero que hace es limpia el templo. Ahora, los que habéis estado allí conmigo en Israel en varias ocasiones, sabéis perfectamente que muy cerca del templo, casi pegado, podríamos decir, había y existe todavía un estanque enorme que se puede visitar, que es el famoso estanque de Betesda, donde dice en Juan capítulo 5 que había multitud de enfermos. No le dije a Dayana que buscara ese capítulo, pero permítame leerle los primeros versículos del capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa casa de misericordia. Ahí está. El cual tiene 5 pórticos. Seguimos. En esos pórticos, yacía una multitud de enfermos, y ahora menciona ciegos, cojos y paralíticos,
Es curioso, yacían, estaban tirados allí, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Dejamos ahí. Muy cerca del templo de Jerusalén estaba, y todavía se puede visitar, el famoso estanque de Betesda. Un estanque que recogía el agua de lluvia y que también servía para limpiar, pues, el templo cuando se derramaba tanta sangre por los animales que se sacrificaban. En ese lugar se había corrido la noticia o la leyenda de que un ángel descendía de tiempo en tiempo, movía el agua, y el primero que se metía en el agua quedaba sano. Y por eso dice que había allí una multitud de cojos, de paralíticos, de ciegos, en definitiva, de enfermos. Cuando Jesús llega al templo, en ese templo que lo han convertido los hombres en una cueva de ladrones, según hemos leído en esta tarde, cuando Él lo limpia y constituye nuevamente su casa como casa de oración, en el versículo 14 dice, y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Cuántos dicen amén? Vinieron a Él al templo, ahora van, antes no van, antes ¿dónde estaban? En el estanque de Betesda, Juan capítulo 5. Ahora que Jesús ha entrado dentro de la casa, la ha puesto en orden y la ha limpiado, ahora los cojos y los paralíticos que están allí en el estanque de Betesda, ahora se van al templo, y dice que no solamente van al templo, sino que además reciben sanidad, liberación, y sus vidas cambian radicalmente. Yo quiero pararme aquí porque hay personas que tú los ves un año, y los ves otro año, y los ves mucho tiempo, y cuando no es la espalda es la rodilla, cuando no es el hijo es el padre, cuando no es la madre es el matrimonio, cuando no es la economía, cuando no es el trabajo, pero es como que siempre hay algo que te impide ser feliz y ser totalmente libre. Y yo creo, hermanos, que aunque la vida cristiana es una carrera de maratón más que de velocidad, y pueden haber luchas y pruebas y dificultades, la Biblia nos habla de victorias, la Biblia nos habla de gozo, la Biblia nos habla de vida y de vida en abundancia. La vida nos habla de bendición, de libertad, de victoria, de júbilo. No es una pena tras otra pena, una tragedia, un dolor y un fracaso, no, hermanos. El Señor nos ha prometido victorias para nuestros problemas personales y particulares, ¿sí o no? El Señor nos ha prometido restauración de nuestras vidas. Y no es que la vida cristiana sea un camino de rosas donde no hay problemas, ni luchas, ni dificultades, pero podemos ver en su palabra que su voluntad es llevarnos de victoria en victoria, y de gloria en gloria, y de bendición en bendición. Esa es la voluntad del Señor en la palabra. ¿Por qué no iba esta gente antes al templo si lo tenían ahí a un tiro de piedra? Es que los que habéis estado allí conmigo sabéis de lo que estoy hablando. El estanque de Betesda, hermano, está a un tiro de piedra de lo que era el antiguo templo de Jerusalén. Además había distintas puertas de acceso. No tenías que rodear toda la ciudad, todo el perímetro de la muralla, que son más o menos como 4 kilómetros, 800 metros, sino que había una entrada directamente del estanque de Betesda al templo. ¿Por qué no iba la gente allí? ¿Por qué preferían estar botados como perros, esperando en aguas putrefactas en el estanque de Betesda, a que viniera un ángel y moviera el agua, en vez de irse al templo? ¿Por qué? Porque en el templo no había vida. En el templo había rutina. Como hay muerte y rutina y tristeza y vacío en la vida de todo aquel que se llama cristiano, pero que no quiere limpiar y dejar su casa tratar por la presencia del Señor. Y por eso hay gente que siempre, toda la vida, ya acabo de decirlo, cuando no es una cosa es otra, pero cuando tú le entregas tu vida al Señor, cuando tú le entregas tus complejos, cuando tú le entregas tus traumas, cuando tú le entregas tus heridas, tu pasado, tu presente, tu futuro, todo al Señor, tú puedes vivir en paz. Tú vives en paz, duermes en paz, piensas en paz, o siempre cuando no te da miedo una cosa, te da miedo la otra. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo en este pasaje nos da un ejemplo tremendo. Él limpia un templo en lo natural, pero en lo espiritual es lo mismo. Él quiere entrar en tu vida, Él quiere entrar en tu corazón, Él quiere entrar en ti. ¿Para qué? Para limpiarte, para echar fuera de tu vida lo que no puedes echar por ti mismo, para darte el poder y la autoridad de decir, no me drogo más, no me emborracho más, no tengo por qué ser una víctima de esta atadura
¿verdad? O de algo que mis padres o mi familia practicó, sino que tú puedes ser verdaderamente libre. Porque Cristo vino a traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos y libertad a todos los oprimidos. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es sufre, llora, aguántate, soporta, porque esa es la cruz que te tocó llevar en esta vida. No, señor, eso lo dicen los musulmanes que no tienen esperanza. Eso lo dicen las sectas. Pero el Evangelio dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar, dice la Biblia. Eso dice la palabra. Cuando los ciegos venían a Cristo, se iban viendo. Cuando los mudos venían en su condición, se iban hablando. En otras palabras, el Señor tiene el poder hoy exactamente igual que hace 2000 años. Hay iglesias evangélicas, lo sé. De esto sé un poquito, Hay iglesias evangélicas que dicen que ya los milagros hoy en día no existen. Pero es que a mí me da exactamente igual lo que digan los demás. A mí nadie me puede decir que Cristo no sana porque Dios me sanó a mí. A mí nadie me puede decir que Cristo no liberta porque Cristo me libertó a mí. Y nadie me puede decir a mí que el poder de Dios ha menguado porque el poder de Dios no ha menguado. El poder de Dios es el mismo porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si tú hayas entrado por esa puerta en la condición que hayas traído, tú puedes salir por esas puertas en victoria. Y puedes salir con la bendición de Dios. Y se puede dormir en paz, a pesar de que a lo mejor no tengas un buen trabajo, a pesar de que todavía no se te ha abierto la puerta que esperaba que se te abriera. Me da igual. El gozo, la paz, la bendición, la libertad del creyente no es circunstancial, no depende del ambiente, depende de tu comunión y de tu relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no tienes relación con Dios, tú no puedes tener el gozo del creyente. Porque el gozo del creyente no viene porque se pega. Mira, hermano, lo que se pega es la enfermedad. La salud no se pega. Tú estás sano, tú no tienes ninguna enfermedad y te pegas a un enfermo y no le transmites tu sanidad. Eso no es así. Si fuera así, los que están sanos se van al hospital, rozan, tocan un poquito al enfermo y el enfermo se cura. Lo que se pega muchas veces es la enfermedad. Hay contagios, ¿verdad? Hay virus, hay enfermedades que se transmiten. Pero hermano, lo que tienes que hacer es acercarte al Señor, vivir cerca del Señor, conocerlo, amarlo, respetarlo, adorarlo y honrarlo. Y vas a ver cómo tu vida va a ser una vida como Dios quiere que sea. ¿Cuántos dicen amén? Qué tristeza cuando veo jóvenes tristes que parecen viejos. Qué tristeza cuando hay gente que tiene las Sagradas Escrituras en su casa y viven como atormentados, como amargados, o les falta algo, o lo que tenían era mejor. Y están en terreno de nadie. Siempre, bueno, algún día tendré lo que me hace falta, o lo tuve y lo perdí. Querido, ni puedes mirar siempre al futuro, ni puedes vivir pensando en el pasado. Es hoy el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dicen amén o no? Ah, vale. Los paralíticos, los ciegos suben al templo, se sanan así, solos, y entonces dice la Biblia que vienen los de siempre, los aguafiestas, los religiosos que ni viven ni dejan vivir, los que no se gozan, pero tampoco dejan gozar a los demás. Dile que se callen, dile que guarden el protocolo, ya lo han guardado mucho tiempo, ya han vivido una vida religiosa demasiado tiempo. Ha llegado un tiempo nuevo, un refrigerio. Y les comienza a mencionar las Escrituras. Jesús les dice, nunca leísteis, me da la impresión de que no, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Has visto a un niño pequeño dormir? ¿Habrá algo que transmita más paz y más dulzura que un niño dormir? Permítame, hasta se mea de gusto el niño. ¿Sí o no?
Es una cosa impresionante. El niño no duerme diciendo, a ver, las 28 de abril, ¿quién va a ganar, la izquierda, la derecha? Tendrá que pactar el PP y mañana entonces si Trump invade Corea del Norte, ay, no puedo dormir. El niño se duerme y duerme a pierna suelta. No le preocupa nada, porque sabe que cuando llora, ahí le enchufan la bendición, ¿no? El niño no tiene ningún tipo de preocupación alguna, porque Jesús dijo, si no os hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Siempre pensando, siempre, ¿qué pasará? ¿Y qué no pasará? ¿Y si tengo? ¿Y si me llama mañana? Y miren, hermanos, el Señor Jesucristo está vivo. ¿Cuántos dicen amén? El próximo domingo vamos a celebrar la resurrección de Cristo. ¿Saben lo que significa que Cristo esté vivo? ¿Saben lo que significa eso? Que no hemos perdido el tiempo y que nuestra fe no es una fe ciega, ni es una fe absurda, sino que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Imagínense por un instante que Cristo en esta semana lo llevan a la cruz, lo crucifican, lo matan, en fin, lo destruyen, lo meten en el sepulcro y ahí se queda. Los que hemos ido a Jerusalén, los que hemos ido a Israel unas cuantas veces, iríamos a ver una tumba, pero una tumba donde estuvo o donde todavía permanecen los restos, entre comillas, de uno que fue muy bueno, que hizo muchos milagros, pero que ahí se quedó. Lo he dicho muchas veces, una vez visitando el jardín de la tumba, una hermana me dice, hermano, ¿y qué venimos a ver aquí? Y le dije, aquí, nada, una tumba vacía. No nos hemos equivocado de tumba, no es que no estuvo ocupada, sino que sí estuvo ocupada, pero mi Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Y yo creo que Jesucristo murió conforme a las Escrituras, y creo que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Si no lo creyera, ustedes tendrían que buscarse otra iglesia u otro pastor, porque yo no hago propaganda de muertos. Yo no tendría ninguna autoridad para decirles que Él te puede sanar, que Él te puede cambiar la vida, que tu matrimonio tiene esperanza y remedio, que tus hijos pueden ser transformados. No tendría ninguna autoridad moral, y mucho menos espiritual, para ofrecerte promesas que no se van a cumplir. Porque dice la Biblia que los muertos, escúchalo bien, los muertos no tienen poder para hacerte daño, ni tienen poder para hacerte bien. Y por eso cuando aquella mujer fue temprano a la mañana y vio la tumba aparentemente profanada, donde no estaba el Señor, ella lloraba. Pero un ángel le dijo, María, no llores, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Miles, millones de personas siguen buscando la respuesta en los muertos. Y van para que les tiren las cartas y para que le lean las manos y para que le hagan no sé qué vaina, para que el abuelito, la abuelita, el tío, el sobrino y sabe Dios quién, le resuelva la vida. Pero el Señor nos dice, no me busques entre los muertos, porque te vas a equivocar, vas a perder el tiempo. El Señor no está muerto, Él ha resucitado de la tumba. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y por eso al que le hemos cantado estas alabanzas en esta tarde no es a un muerto, sino es al Señor Dios Todopoderoso que está aquí con nosotros, y no solamente aquí, sino dentro de los corazones y de las vidas que le han invitado a que entre a morar en sus corazones. Hace unos cuantos siglos atrás, 3 barcos de vela salieron del sur de España rumbo a lo desconocido. Llegaron a un lugar donde lógicamente había población, se establecieron allí, y no solamente llegaron, sino que intentaron transmitir un mensaje, entre comillas, cristiano. Siglos más tarde, aquellos colonizadores o conquistadores fueron expulsados, se tuvieron que volver de donde habían salido, pero dejaron allí unas cuantas cosas, pero una de las peores cosas que dejaron fue la religiosidad muerta y vacía, que no había funcionado en España ni en Europa. Y mientras Europa avanzaba, porque en otros países como Suiza, como Alemania, etcétera, etcétera, había personas que habían descubierto el poder de Dios a través de las Escrituras, los españoles se quedaron con la religión que la transmitieron y la transportaron allí. Y es una tragedia ver hoy en día que en esas naciones
La gente sigue adorando cosas que aquí no funcionaban, pero que allí las han adoptado como si fueran las mejores del mundo. Pero gracias al Señor que en medio de tanta ignorancia y en medio de tantas tinieblas, un día alguien nos vino a anunciar no un evangelio diferente, sino el evangelio verdadero que no se nos había transmitido. El evangelio a través de Jesucristo, no a través de nuestros méritos, no a través de nuestras buenas obras o acciones, sino a través de los méritos de la sangre de Jesucristo. Porque esa última semana de Cristo en Jerusalén se estaba celebrando una de las fiestas más bonitas y más importantes del calendario religioso, que está a punto de celebrarse ahora en Israel, si no la están celebrando ya, y es la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua. ¿Y qué se recordaba en aquella fiesta? Lo dijimos el jueves, la liberación de la esclavitud en Egipto. Fundamentalmente era eso. Pudieron salir de la esclavitud en Egipto, el faraón fue derrotado, la idolatría del faraón fue humillada, cruzaron el Mar Rojo, entraron por el desierto, finalmente llegaron a la tierra prometida y todo ese milagro, todas esas maravillas y proezas se recuerdan en estos días. Bueno, pues el Señor Jesucristo en esa época decidió subir a Jerusalén, como buen judío que era, a traer libertad, pero no a un pueblo solamente, sino a traer libertad a todas las naciones, pueblos y lenguas y tribus del mundo, a través de la sangre que Él derramaría en la cruz. Porque aquellos animales que se sacrificaban allí no podían traer libertad a la gente. Si hubieran traído, con que mataran uno ya era suficiente, pero había que matar y matar y matar un año, otro año, una generación y otra generación, y además encima, para colmo, hoy en día con la gran tragedia y dolor de que ni siquiera ya puedes presentar sacrificios, porque al no haber templo, ¿dónde rayos vas a presentar el sacrificio? Pero gracias al Señor que nosotros hemos entendido el Evangelio. Si en esta tarde entre nosotros hay alguna persona que ha sido católico, que ha sido religioso durante años, pero tú no tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes en el crucifijo en la habitación, lo tienes aquí en la estampita en el bolsillo o en la cadena del cuello, pero nunca has invitado a Cristo a que entre en tu corazón. Este lugar se abrió hace 18 años para decirle a la gente cuál es el camino verdadero. Y el camino verdadero tiene nombre, no es Vida Nueva, el camino se llama Jesucristo. Vida Nueva predica y habla de Él, pero no es el camino. Nosotros simplemente somos un medio, un instrumento que Dios utiliza para llevar a la gente a los pies de Cristo, para que entiendan que sin Cristo no hay salvación y no hay esperanza. Pondrás la televisión en estos días, o por tu barrio o por tu calle, verás pasar a miles de personas con esos tronos. Quiero que sepas que nuestro Dios, que Dios no está ahí. No participa de esas fiestas. Aquí tenemos en el año 2 carnavales. Uno que es el del desmadre, que se acaba de terminar hace poco, y ahora viene el otro, el religioso. Es lo mismo, distinto perro, pero el mismo collar. Allí se vestían de mujeres, aquí se visten de nazarenos. Allí se vestían de travestis o de drag queen o sabe Dios de qué. Aquí se visten con otro uniforme, pero es exacto. Exactamente lo mismo, pero lo que Dios quiere en esta tarde es cambiar tu vida, entrar en tu corazón, que seas totalmente libre, ni evangélico, ni católico, ni vaina, sino que seas verdaderamente hijo de Dios, lavado y comprado por la sangre de Jesucristo. Y eso hoy aquí lo puedes obtener y lo puedes conseguir si le rindes tu vida al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Recuerda esto, mientras estamos orando, recuerda esto. Mira, hace 2000 años Jesús vino a este mundo. Como has oído, entró en la ciudad de Jerusalén, triunfalmente, montado en un pollino de asno, cumpliendo las sagradas escrituras. Esa semana lo crucifican, muere,
resucita al tercer día. Todo eso a la mayoría de ustedes no les suena a chino porque lo has oído toda la vida. Es parte de la historia. Pero yo quisiera que en esta tarde pases de la historia, de simplemente del relato histórico, a tu experiencia personal. Si tú en esta tarde conoces única y exclusivamente al Cristo de la historia, pues oye, me parece bien, pero el simple conocimiento no te va a cambiar. Lo que sería muy bueno que en esta tarde todos y cada uno de los que estamos aquí pasáramos de la historia a la realidad y le dijéramos al Señor: Señor, yo entiendo el motivo por el cual tú viniste a este mundo. Y yo entiendo que en aquella cruz tú moriste por mis pecados. Y yo quiero conocerte, quiero pedirte que entres en mi corazón, en mi vida, que me perdones y que me dé fuerzas para seguirte todos los días de mi vida. Nadie lo puede hacer por ti. Ni papá, ni mamá, ni tu mejor amigo, ni tu mejor amiga. Es algo personal e individual. Puedes tener un padre con una fe tremenda, o tú puedes tener una fe tremenda y tu madre o tu padre no. Da igual. La salvación no se transmite de padres a hijos, no se hereda, se experimenta a nivel personal. En algún momento de tu vida tendrás que encontrarte con Él cara a cara. Y recuerda que cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén y limpió el templo, al final mucha gente dijo: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Algunos decían: es el profeta, es de Nazaret. No está mal la respuesta, pero se quedaron cortos. Es mucho más que un profeta. Es mucho más que un hombre que nació en Belén, criado en Nazaret. Es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, que vino a este mundo a morir por ti. Es mucho más que eso. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Quién es para ti el Señor Jesucristo? ¿Un personaje histórico como Buda, Mahoma, Krishna? ¿O es para ti verdaderamente el Hijo de Dios? El Verbo humanado y encarnado en Él, para que puedas acercarte a Dios y tener comunión con tu Padre y hacer de tu cuerpo y de tu corazón casa de oración, templo de Dios, todos los días de tu vida. Si en esta tarde entre nosotros hay alguien, alguna persona que quiere invitar a Jesús, decir: yo en esta tarde, aquí en Santa Cruz de Tenerife, a esta hora de la tarde, yo quiero entregarle, yo quiero rendirle mi vida a Él. Quiero comenzar a caminar con Él. Y quiero que Él entre en mi corazón como entró en el templo hace 2000 años. Y me limpie, y me cambie, y me transforme, y me perdone, y me haga una hija, un hijo suyo. Si en esta tarde hay alguien aquí así, queremos orar por ti. Levanta tu mano y estaremos orando para que en esta tarde el Señor entre en tu corazón. ¿Hay alguien esta tarde? ¿Alguien esta tarde que le quiere entregar su vida a Jesús por primera vez? Levanta tu mano, ahí donde estás, yo voy a orar por ti. ¿Hay alguien que en esta tarde le quiera entregar su vida a Jesús por primera vez? Levanta tu mano. Queremos orar por ti en este momento, aquí en esta plataforma. ¿Todos los que están aquí le han entregado su vida a Jesús? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Alguien de los que está aquí entre nosotros se ha separado del Señor, se ha enfriado y quieres volver a casa? ¿Quieres volver al Señor? También lo puedes hacer. Amén. Amén. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces hemos estado bien con el Señor, nos hemos apartado de Él, pero hay tiempo para volver. Hay tiempo para volver. El Señor te está esperando. Él te ama. Él te ama.
Él te quiere perdonar otra vez, te quiere restaurar y levantar. Aleluya. Así es, qué bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios. En esta tarde hay varias personas que han levantado su mano por distintos motivos. Dios los conoce. Yo quiero que ahí donde estás, por favor, le digas al Señor, Señor, dilo conmigo fuerte, Señor, yo quiero en esta tarde pedirte perdón. Y quiero pedirte, Señor, que me vuelvas a limpiar, que me vuelvas a acoger en tu casa, Señor. Que me dé fuerzas para seguirte todos los días de mi vida, dígaselo. Para seguirte siempre, cada día de mi vida, Señor. Quiero en esta tarde que limpies mi corazón, que limpies mi vida como limpiaste el templo. Límpiame a mí, Señor. Sabes todo lo que me ha atrapado, sabes todo lo que me ha ensuciado. Yo quiero en esta tarde, Señor, venir a ti humillado y decirte, he pecado, me he separado, me he enfriado, me he alejado de tus caminos, pero hoy quiero volver a ti, dígaselo. Hoy yo quiero volver a ti. Y te doy gracias porque tú siempre que hay arrepentimiento, siempre vas a perdonar. Aleluya, siempre, siempre. Dios siempre perdona al que es humilde y pide perdón. Al soberbio, dice, lo mira de lejos. Lo dice Proverbios. Al soberbio lo mira de lejos porque no quiere tener comunión con Dios. Pero al que se humilla delante del Señor y dice, Señor, perdóname, ayúdame, el Señor lo limpia, lo perdona, lo restaura, lo bendice y lo vuelve a levantar y le dice, sigue caminando porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a ti, Jesús. Quiero que ores por la persona que está a tu lado, por favor. Ora por la persona que está a tu lado, no te quedes suelto, ora por ella, ora por él.